Bueno muchachos, sean todos bienvenidos a esta clase virtual sobre la operación del transistor. En el día de hoy vamos a analizar la operación básica de un transistor, cómo reacciona cuando lo polarizamos, y también vamos a mirar la primera configuración, que se conoce como configuración de base común. Entonces vamos a iniciar con el dibujo que habíamos analizado la clase anterior con los precedentes que tenemos, donde decíamos que el transistor está compuesto por un material tipo P, un material tipo N y otro material tipo P. Nosotros partíamos de esa teoría. El transistor está constituido por tres tipos de materiales, dos tipo N, dos tipo P y uno N en el centro, o en el caso de los transistores PNP, o en el caso de los transistores NPN, pues teníamos la presencia de dos materiales tipo N y un material tipo P. En este caso vamos a hacer el análisis del material PNP, teniendo la plena certeza que al realizar el análisis con el material con el transistor NPN, pues es equivalente, solamente hay que cambiar algunos parámetros necesarios comparando con los diodos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Acá tenemos nuestro transistor. Vamos a conectarle unas fuentes de alimentación. Entonces acá en la parte del material tipo P vamos a conectar de la siguiente manera. Conectamos dos fuentes para polarizar nuestro transistor. Recuerden que aquí vamos a analizar cómo es el comportamiento de un transistor cuando lo polarizamos. En este caso le asignamos dos voltajes de corriente directa. A esta la vamos a llamar VEE y a esta la vamos a llamar VCC. ¿Por qué? Porque recordemos que los terminales de nuestro transistor son emisor, base y colector. Siempre tenemos que tener esto claro. ¿Listo? Entonces tenemos acá un tipo de polarización para nuestro transistor NPN. Vamos a hacer el análisis por separado. Vamos a analizar la unión del PN con la fuente de voltaje VEE y la unión separada de NP con el voltaje VCC. Acá tenemos la parte de la polarización PN, del material tipo P con el N, con su voltaje que nosotros le asignamos VEE. Si nosotros analizamos de forma más detallada, acá ¿qué estamos haciendo? Estamos conectando la parte positiva de la fuente con la parte positiva del transistor, en este caso de la parte P, y la parte negativa de la fuente con la parte negativa de este transistor, o el material tipo N, ¿no? Que nosotros lo asociamos con un material negativo o con la parte negativa de este transistor, que en este caso pues no vamos a mirarlo como tal, como un transistor, sino vamos a analizarlo como un diodo, solamente teniendo en cuenta estas dos los primeros dos materiales, la unión del material tipo P con el material tipo N. Ese nosotros hablábamos, o también tenemos la seguridad que es prácticamente lo equivalente a un diodo semiconductor, donde la construcción es la unión de un material tipo P con un material tipo N. ¿Listo? Recuerden que el diodo tiene su ánodo y su cátodo, donde nos indica cuál es el flujo de la corriente que va a pasar por él, o de la corriente que va a permitir el diodo. Si nosotros analizamos este diagrama con el circuito que tenemos en la parte izquierda, podemos llegar a la conclusión de que esa parte, la primera parte del transistor, en la unión del material tipo P con el material tipo N, es equivalente a la polarización directa de un diodo.
a la polarización en directa de un diodo. Es equivalente, si recordamos nosotros la teoría de los diodos. Entonces, ¿qué pasaba cuando nosotros polarizábamos un diodo de forma directa? Pues cuando cumplíamos un voltaje de activación, nos iba a permitir un flujo en la misma dirección del diodo. ¿Listo? Ahora vamos a analizar la segunda parte del transistor, la parte de la unión del material tipo N con el material tipo P. Entonces, la segunda parte de la polarización de nuestro transistor, donde estamos analizando la unión del material tipo N con el P. Este voltaje o esta fuente de voltaje que le estamos asignando a nuestro transistor, que le asignamos el nombre VCC, le estamos conectando el terminal positivo con la parte negativa de nuestro, vamos a decir, diodo, sabiendo que pues, es un transistor, pero estamos haciendo el análisis como si fuera solo un diodo. Y la parte negativa de la fuente con la parte del material tipo P o el material positivo. Si nosotros también hacemos la comparación con la polarización de un diodo, podemos asociarla con la polarización inversa de un diodo, recordando principalmente que cuando nosotros conectamos un flujo, acabo de hacerlo en azul, en la dirección opuesta del sentido del diodo, pues no nos va a permitir ese flujo no nos va a permitir, entonces esa es la polarización inversa. Entonces, si nosotros analizamos acá o comparamos el diagrama de la parte superior con los dos que dibujamos en la parte inferior, podemos decir que la primera parte del transistor, el voltaje que encontramos entre la base y el emisor, es equivalente a la polarización directa de un diodo, y la segunda parte del transistor, la unión de la base y el colector, es equivalente a la polarización inversa de un diodo. Entonces, en esta parte podemos hacer un análisis partiendo de esos conocimientos, que es importante identificar. Cuando nosotros tenemos acá este tipo de polarización en el diodo, sabemos que en la parte de la polarización va a existir un flujo de portadores mayoritarios. ¿Qué pasa en la parte de la polarización inversa? De forma análoga, no vamos a tener un flujo de portadores mayoritarios, sino vamos a tener presencia de portadores minoritarios. Sabemos que cuando se hace esta combinación de portadores mayoritarios con portadores minoritarios, nos va a permitir un flujo de nuestro dispositivo, va a permitir el flujo entre la corriente que se va a presentar ahí desde el emisor al colector. Entonces ahí vamos a tener ese flujo cuando hacemos esta polarización. Esa es una de las primeras conclusiones que podemos nosotros llegar con ese análisis que hicimos de la polarización directa y la polarización inversa. Podemos tener acá la presencia de un flujo, pero ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y por la parte de la base va a existir algún tipo de flujo? Recordemos que cuando hablamos de material tipo N, podemos decir que tiene muy poca conductividad. Y sí es bien que nosotros vamos a tener presencia de una corriente de base, pero va a ser muy pequeña en comparación de las otras dos corrientes que vamos a obtener. ¿Cuáles son las otras dos corrientes? La corriente del emisor y la corriente del colector. Listo. Entonces, si nosotros hacemos un análisis utilizando las leyes de Kirchhoff, podemos utilizar o podemos tener la analogía de que este transistor es un nodo. Vamos a hacer un análisis como si este transistor fuera un nodo. ¿Cómo sería entonces el tratamiento si este transistor fuera un nodo? Podríamos nosotros decir que la corriente del emisor es igual a la suma de la corriente de la base más la corriente del colector. Esto lo estamos mirando nosotros aquí en la gráfica.
va a existir una corriente en el emisor que va a pasar hacia el colector, o sea que es equivalente, va a existir una corriente al colector y una cierta cantidad de corriente va a pasar también por la base, pero siempre teniendo la claridad de que va a ser mucho menor que las dos anteriores, la corriente del emisor y del colector. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hagamos las mediciones allá en nuestros laboratorios vamos a encontrar que la corriente del emisor va a ser en miliamperios, la corriente del colector también va a estar en las unidades de miliamperios, pero la diferencia es que la corriente de la base puede estar en microamperios, entonces va a ser mucho menor que las otras dos corrientes. Esta corriente de colector también va a tener otras características o otros componentes. La corriente del colector tiene dos componentes adicionales o está compuesta por dos componentes adicionales que se conocen como corriente de fuga, corriente CO, más propiamente la corriente del colector. Esta corriente de fuga se produce principalmente por la combinación química que yo les estaba mencionando de que los portadores mayoritarios y los portadores minoritarios se combinan. Entonces ahí va a existir una corriente de fuga y propiamente la corriente del colector. Esta corriente de fuga nosotros también la vamos a encontrar en valores muy pequeños, la vamos a encontrar en valores de los microamperios, incluso podría ser en el orden de los nanoamperios. O sea, son valores muy pequeños que por lo general nosotros podemos afirmar o podemos realizar un análisis asumiendo que esa corriente puede ser aproximadamente cero, o la podemos depreciar en el análisis que nosotros vamos a hacer sobre los circuitos con transistores. Esta corriente de fuga nos afecta solamente si nosotros sometemos nuestros sistemas a unas temperaturas elevadas, o sea, a temperaturas altas. Esta corriente de fuga sí nos va a comprometer la estabilidad de nuestro sistema o de nuestro transistor y vamos a obtener funcionamientos no deseados. Entonces, siempre hay que tener en cuenta es la temperatura cuando estamos hablando de transistores. Un caso parecido sucedía cuando hablábamos del diodo, porque la corriente de saturación del diodo también puede sufrir, digamos, cambios o va a subir su valor si nosotros le aumentamos la temperatura a ese dispositivo. Ese es un caso análogo que también pasa acá en el transistor, pero es la corriente de fuga que directamente va a involucrar a la corriente del colector, o va a ser vista en la corriente del colector. ¿Listo? La corriente del colector, recuerden, en unidades de miliamperios. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos factores cuando vayamos a hacer la polarización de los transistores. Así, de esta forma vamos a hacer el análisis de los diferentes tipos de configuraciones con el transistor. Esta es muy equivalente, o es la forma de polarizar el transistor en base común, pero vamos a hacer entonces, acá se hace de forma general para que ustedes ya sepan cómo se realiza con las otras configuraciones. Recuerden que esta corriente de fuga es una característica indeseada de nuestro transistor. A medida que aumenta la tecnología y que se van mejorando las técnicas de construcción de los transistores, lo ideal es que esta corriente de fuga sea igual a cero. Hay que tener esto en cuenta, pero también, pues lógicamente todo no es ideal y vamos a encontrar pequeños valores de corriente de fuga que se pueden incrementar a medida que incrementamos la corriente, la temperatura. Listo, esta es como la parte de la operación de un transistor con este tipo de polarización, pero ahora vamos a ver el primer tipo de configuración y de polarización de un transistor que se conoce como configuración de base común.
Primera configuración es la configuración o la polarización de base común. ¿De dónde viene este nombre de la configuración de base común? Porque la base, el terminal de la base que nosotros conocemos, va a ser común o es común con y también la entrada con la salida. Por eso se conoce como polarización de base común. Vamos a ver por qué es común con la entrada y con la salida. ¿Qué quiere decir esto? Entonces vamos a dibujar, en este caso, la polarización para el transistor PNP y también para el transistor NPN, para que ustedes conozcan cómo lo vamos a encontrar, cómo lo debemos polarizar, teniendo en cuenta que es prácticamente lo que ya vimos. Vamos a conectar una fuente en la parte del colector, la base del emisor, y entre la base y el colector. Acá tenemos nuestras dos configuraciones de polarización de base común, tanto del transistor NPN como del transistor PNP. Esta base común nosotros la podemos asociar con un valor cercano a tierra. Entonces ese va a ser nuestro punto de tierra. Vamos a dibujarle a cada uno de los diagramas la conexión hacia tierra, que va a ser la conexión de la base. Listo. En la primera parte, en el circuito del transistor PNP, vamos a tener, en este caso, le vamos a poner otro nombre a los voltajes que estamos acá suministrando, o los que estamos con los que estamos polarizando el transistor. También los podemos llamar como voltaje base emisor y el voltaje colector base, pues porque están presentes con esos terminales, ¿no? Eso es equivalente a tener que voltaje EE y voltaje CC, es equivalente. Es importante pues siempre tener clara la polaridad. El voltaje base emisor va a ser más menos igual que el voltaje colector base o base colector. Entonces, esto es lo mismo que nosotros ya estábamos analizando. La primera parte la podemos asociar con un diodo en polarización directa y la segunda parte con un diodo en polarización inversa. ¿Qué vamos a tener nosotros en este diagrama? Vamos a tener, cuando hagamos el análisis de la medición, vamos a encontrar que vamos a presentar o vamos a medir o vamos a encontrar una corriente de emisor, una corriente de base y una corriente de colector. Vamos a encontrar esas tres corrientes, que vamos también a encontrar que el flujo de la corriente que pasa por este dispositivo va a estar en la dirección desde emisor hasta el colector. Entonces va a estar de la siguiente forma, teniendo también claro que un pequeño porcentaje de esa corriente en la dirección de la base. Eso es lo que va a ser el flujo de corriente que se va a presentar. ¿Y cómo sería en el caso del transistor acá en la parte del transistor NPN? Pues también lógicamente vamos a encontrar nuestros flujos de corriente, pero la diferencia de este es que los voltajes de polarización van en forma, digamos, opuesta al del transistor PNP. ¿Cómo sería? En este sí vamos a conservar la anotación que teníamos en el anterior ejercicio, pero la polarización pues va a ser de manera opuesta. Más menos voltaje colector CC. Esa es la diferencia, digamos, del análisis de esos dos transistores. Y también, como nosotros ahí cambiamos la dirección de los voltajes, también se va a cambiar la dirección de las corrientes. Vamos a encontrar presencia de corriente del colector, pero esta vez va hacia la dirección de derecha a izquierda,
también vamos a encontrar una corriente de emisor y también vamos a encontrar una corriente de base, que va a ser mucho menor que las anteriores, pero va a tener esa presencia, corriente de base. Esa es la diferencia entre la serie de análisis entre un PNP y un NPN. La diferencia de la dirección del flujo. Entonces en este caso vamos a tener un flujo de derecha a izquierda de la siguiente manera. Y acá cometimos un errorcito que es importante corregir. La dirección del flujo de la corriente base. Va a existir una presencia de corriente base, pero esta vez va entrando, no saliendo, va entrando. Entonces, ¿cómo sería el flujo en este tipo de transistor? Va a ser desde el colector hacia la base, hacia el emisor, perdón. Pero aquí en la parte de la base no va saliendo, sino va entrando en una pequeña proporción, lógicamente, pero vamos a tener esa presencia. Es importante que no olvidemos ahí esta presencia. En la parte cuando hacemos el análisis de forma ideal, pues esa corriente de base debería ser 0 para que no afecte, digamos, el flujo de corriente entre el colector y el emisor. Recuerden que nosotros cuando veíamos las generalidades del transistor decíamos que el transistor se puede configurar, o una de sus aplicaciones es en forma de un interruptor. Entonces cuando lo polarizamos de la manera correcta nos va a permitir el flujo entre el colector y el emisor. ¿Cuál es la diferencia? Que el transistor PNP, el flujo va desde el emisor al colector, y en el transistor NPN el flujo va desde el colector hacia el emisor. Hay otra forma de simbolizar el transistor, que es la que nosotros más vamos a utilizar. Esta de la unión de los materiales es más como de forma de análisis, pero cuando ya estemos diseñando circuitos nosotros vamos a utilizar la siguiente simbología. Cuando hablamos de un transistor PNP, vamos a tener su base, el terminal de la base. En la parte superior va acá el colector, y en la parte inferior va el emisor. ¿Cuál es la diferencia entre un PNP y un NPN? Una flecha que nos indica la dirección del flujo de ese dispositivo o de ese transistor. En el caso del PNP, el flujo va entrando por el emisor y sale hacia el colector. Pero en el caso del NPN es, digamos que, de manera inversa. ¿Cómo es el diagrama o la simbología del transistor NPN? Es es equivalente a la que ya acabamos de dibujar, pero la diferencia va a tener, bueno, su pin de la base, su pin del colector en la parte de arriba, y en la parte de abajo va a tener su pin del emisor. La diferencia es que la flecha que nos indica el flujo de la corriente, en este caso va saliendo por el emisor, va saliendo esta flechita que yo les dibujo acá. Entonces estos dos dispositivos son similares, la diferencia de ellos es el flujo de corriente, en qué dirección se presenta. En la parte del PNP la dirección va a ser hacia arriba, y en la parte del transistor NPN va a ser de colector a emisor o hacia abajo. Como nosotros tengamos dibujado el circuito o el transistor, pues vamos a saber hacia dónde va a ser el flujo de corriente cuando éste se polarice de la manera adecuada y esté en la zona activa, en la zona donde va a permitir el flujo de corriente. ¿Listo? Recuerden que en cualquiera de las dos
ya sea un transistor PNP o NPN, si nosotros hacemos un análisis como si fueran un nodo, vamos siempre a encontrar que se cumple la regla de que la corriente del emisor es equivalente o es igual a la corriente de base más la corriente del colector. Siempre es lo mismo, así sea PNP, donde la corriente del emisor es la suma de base y colector, va a ser exactamente lo mismo en el NPN. Acá decimos que la corriente de base más la corriente del colector es igual a la corriente del emisor. Esto siempre se va a cumplir sin importar el tipo de transistor que estemos utilizando. Lógicamente, teniendo en cuenta lo que ya les había mencionado, que las unidades de las corrientes de emisor y colector van a estar dadas en miliamperios, y la corriente de base sí va a estar en microamperios, o en valores menores que las otras dos corrientes. Es importante tener eso. Esa es la polarización con base común. Es equivalente a lo que ya estábamos utilizando acá, lo que ya estábamos analizando, pero pues es importante tener presente que el tratamiento entre el transistor PNP y NPN va a ser exactamente el mismo. Solo cambia la dirección, el flujo de corriente que vamos a encontrar en estos dos. Bueno, cuando nosotros hacemos ya tenemos claro ya este análisis, tenemos que pasar a analizar también cómo va a ser el comportamiento de esos valores, de los voltajes de base emisor, de base colector, de las corrientes, de las regiones de trabajo de estos transistores. Entonces, nosotros tenemos, cuando hablamos de un transistor, tenemos que tener en cuenta que tenemos unas condiciones de entrada, que son las que tenemos en esta gráfica, y unas condiciones de salida. ¿Qué son? Pues el comportamiento prácticamente del transistor. En las condiciones de entrada vamos a asociar tres variables: la corriente que está en del emisor, de amperio, como ya lo hemos mencionado, el voltaje de colector base, que es el que nosotros vamos a asociar, pues con el que vamos a alimentar, y el voltaje de base. Estos voltajes pues son dependiendo de nosotros los rangos que tenemos característicos a nuestro tipo de transistor. Entonces nos van a dar unos rangos y esos son los voltajes que nosotros vamos a aplicar. Cuando la corriente, cuando el voltaje, a medida que el voltaje base emisor va aumentando, hay una cierta zona donde la corriente va a aumentar, la corriente del emisor, de forma exponencial dependiendo del voltaje entre el colector y la base. Entonces, dependiendo del voltaje de polarización entre colector y base, vamos a encontrar que a partir de un valor, el valor de corriente del emisor va a aumentar de forma exponencial. ¿Cuál va a ser ese valor? Pues lógicamente, como nosotros asociamos ese dispositivo transistor con un diodo, este valor va a ser aproximadamente 0.7. Cuando el transistor esté encendido, es donde nos va a permitir el flujo de la corriente del emisor. Cuando esté encendido. Listo, cuando nosotros encendamos o le demos la condición de encendido a nuestro transistor, pues vamos a obtener unos valores de salida. ¿Cuáles son los valores de salida? El transistor a comparación del diodo también va a tener tres zonas de operación. ¿Cuáles son esas zonas? La región activa, la región de saturación, que es la no deseada, recordemos que en este caso la tenemos sombreada con un color gris, y la región de corte, regiones con las que trabaja o las que podemos nosotros encontrar en Vamos a analizar entonces cómo es el comportamiento de esas tres regiones. En estas salidas nosotros vamos a encontrar la relación de tres valores muy importantes, que ¿cuáles son? La corriente del colector, que está en miliamperios, el voltaje
de colector base y la corriente del emisor, es la que estamos viendo acá en la gráfica, es la corriente del emisor, por ejemplo. Tenemos estas tres zonas. Vamos a hacer el análisis de las tres zonas o regiones de trabajo de un transistor. En la primera o en la región activa, nosotros podemos decir, pues es la que está aquí en la área no sombreada, que si hacemos un análisis, sabemos que cuando la corriente es mayor a cero, colector, y si miramos la corriente del emisor, a medida que esta aumenta, también aumenta la corriente del colector. O sea que podemos nosotros concluir que la corriente del colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor. ¿Por qué aproximadamente? Porque nosotros sabemos que existe una corriente de base que va a ser muy pequeña. Entonces, en la región activa, lo ideal es que estas dos corrientes sean iguales. Cuando nosotros vamos a encontrar un transistor en la zona activa, cuando la unión base-emisor en la región activa, recuerde que cuando hablamos de transistor hablamos de regiones, base emisor va a estar polarizado en directa, como vimos ya hace un instante, y la unión de colector base va a estar polarizado en inversa. De esta forma el transistor va a funcionar en la manera o en la región. Si observamos aquí la gráfica con detenimiento, recuerden, o podemos tener claridad que el voltaje entre colector y base no es muy significativo al voltaje o a los valores de corriente. Solamente sabemos que si aumentamos esos voltajes, pues en la región activa, la corriente del colector y del emisor van a ser iguales. En la región de corte es donde nosotros vamos a encontrar, acá en la región de corte, que la corriente del colector va a ser igual a 0 amperios. Esa es la característica de la región de corte. Vamos a encontrar que esta corriente es de 0 amperios. ¿Y cómo sabemos si un transistor está en la región de corte? Porque su unión base-emisor y la unión de colector-base van a estar polarizadas en inversa. Si nosotros conectamos así, nuestro transistor va a estar trabajando en su región de corte. ¿Y qué pasa con la región de saturación? La región de saturación es la que encontramos acá en la parte izquierda. En la región de saturación, el voltaje, acá ya no hablamos de corriente sino de voltajes, el voltaje del colector base, como estamos viendo acá en la gráfica, va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. ¿Y cómo es la polarización en esta región? La unión base-emisor con la unión colector-base van a estar las dos polarizadas en forma directa. De esta forma el transistor se va a comportar en su estado de saturación. Cuando nosotros tenemos nuestro transistor polarizado o con base común, polarizado con base común en la región de saturación, es como si tuviéramos la siguiente condición. Tenemos acá nuestro transistor con su pin de la base, acá con el pin del colector, y en la parte de abajo el pin del emisor. Vamos a hablar de un transistor de tipo PNP. Entonces esto va hacia adentro, va entrando la corriente, y cómo sería acá si está en forma de saturación, vamos a tener una corriente del emisor igual a 0, y se va a presentar
acá una corriente entre la base y el colector, que nosotros definimos como la corriente de fuga, dice O, y también recibe el nombre de ICBO. Y este nombre o esta notación es la que nosotros encontramos más frecuentemente en las hojas de datos, ¿no? Esta es la corriente de fuga que se presenta cuando el transistor está en forma de saturación. Y como ya mencionamos, va a tener valores de los microamperios o nanoamperios que a veces se puede despreciar, pero si lo sometemos a temperaturas elevadas nos va a cambiar el comportamiento de nuestro transistor. Bueno chicos, y esto es todo lo relacionado con el tema del día de hoy, de operación del transistor y la primera configuración que se conoce como base común. Entonces, espero que todo haya quedado claro y recuerden que si tienen algún inconveniente me pueden informar. En esta ocasión no vamos a dejar ejercicio para el 15%, solamente vamos a analizar el comportamiento de este transistor y en la siguiente clase vamos a continuar con los siguientes tipos de configuración. Espero todo haya quedado muy claro. Recuerden, cualquier cosa me pueden preguntar. En la siguiente reunión podemos aclarar cualquier tema que no haya quedado claro de forma. Muchas gracias y hasta luego.